Ah, ¿quieres ir a ver algo que te guste? Aquí va a estar chido. Hola. ¿Una mesa aquí? Creo que por ahorita ya estamos cubiertos. Okay. Sí, es que no estaba agregada, pero sí está. Bueno, buenas tardes. Vamos a comenzar la mesa 6, Espinosa y las filósofas. Vamos a empezar alterando un poco el orden del programa. Una disculpa a todos también por las fallas técnicas, pero empezaremos con la presentación de Julia Muñoz Velasco de la Universidad Autónoma de México, y su ponencia se titula El monismo material de Margaret Cavendish. Pues les dejamos con la ponente. Les recuerdo que Julia, son 15 minutos de exposición. Te agradezco. Perfecto, muchísimas gracias, y gracias a ustedes por permitir que participe de esta manera. Una gran disculpa por no estar ahí de forma presencial. Justo por estas dificultades técnicas les comparto aquí el archivo, la presentación, pero no la compartiré para que la transmisión sea más fácil de seguir, pero obviamente que cualquier cosa en donde, no sé, como no tenemos ese apoyo visual, cualquier cosa en donde yo tenga que detenerme o algo así, me avisan, y entonces, para ya no tomar más minutos de mis 15 minutos, justo en esta presentación, lo que quisiera hacer es nada más compartir como desde qué enfoque creo que podemos seguir trabajando en Margaret Cavendish, que es esta autora del siglo XVII, que creo que ha tenido, o que últimamente, o de unos años para acá, ha recibido una mayor atención, ¿no? Y mi propuesta es tan solo como de explicar, ¿por qué creo que conviene regresar a esta forma de pensar un monismo filosófico en la modernidad temprana? Y qué podemos hacer, o qué es lo que me interesa a mí, que quisiera escucharles y compartirles sobre cómo podemos también conectar a esta autora con algunas preocupaciones contemporáneas, ¿no? Entonces, primero que nada, ¿por qué creo que es importante regresar a Margaret Cavendish? Primero, me parece que refleja bien el compromiso de revisar lo que entendemos por canon filosófico, es decir, como regresar a rastrear esta noción propia de la época de la Ilustración sobre cuáles son las figuras fundamentales de la historia de la filosofía, a quienes incluimos, qué tipo de textos son los que se incluyen en este canon. Y Cavendish es una figura tan controversial por sus obras, por la forma de escribir, que eso creo que es una muy buena puerta de entrada justo para hacer este cuestionamiento del canon filosófico. Y también porque creo que desde el monismo de Cavendish sería posible seguir pensando o conectando algunas de las preocupaciones que tiene hoy en día la ética ambiental. Y entonces eso es más o menos lo que les voy a compartir ahora. Primero que nada, me voy a enfocar en esta charla a tan solo 2 obras de Margaret Cavendish, a sus observaciones sobre filosofía experimental y la descripción de un mundo nuevo llamado El mundo resplandeciente. La razón por la cual me estoy enfocando en estas 2 obras es que, por un lado, la propia Cavendish identifica que ahí ya tiene que su propia postura filosófica tiene una cierta madurez que obras previas no tenía. Y la otra razón por la cual me enfoco en estas 2 obras es porque ella planeó la publicación de ambas obras de manera conjunta, es decir, en 1666 Cavendish tiene el proyecto de publicar una obra de ficción y un tratado filosófico, entendidos como las 2 caras de una misma moneda, y creo que eso refleja bien su compromiso, por un lado, sobre el papel que tiene la ficción en filosofía, y también en desde dónde podemos estar pensando a la naturaleza, ¿no? O sea, cómo la ficción podría enriquecer, acompañar a los tratados filosóficos que ella está planteando. Entonces, por eso me enfoco en estas 2 obras de 1666. Y a grandes rasgos, por si no sé si quienes estamos aquí ya conocemos algo de Cavendish, si ya la hemos leído o no, entonces me voy a regresar un poco a lo más básico, pero
igual luego podemos discutirlo, ¿no? Ok, ¿en qué consiste el monismo de Margaret Cavendish? Por un lado, ella, frente al dualismo cartesiano de la época, va a adoptar una postura monista, que significa que para ella todo aquello que existe es material. Toda sustancia es necesariamente material y todo es una única y misma materia. Ahora bien, lo que va a caracterizar el monismo de Cavendish frente a otras posturas monistas, materialistas, que incluso podríamos pensar en Hobbes, ¿no? Lo que va a caracterizar este monismo es la caracterización que hace de las propiedades de la materia. Para Cavendish no existe la materia inerte, es decir, en ningún lado de la naturaleza podríamos encontrar un cuerpo que no posea dos rasgos fundamentales, que tenga un principio de movimiento interno y que esté vivo en ese sentido, y que tenga un cierto grado de sensibilidad y de razón. Por ello es que este monismo ha sido calificado, o hemos empleado las etiquetas de un monismo panpsiquista, porque esto significaría que todo en la naturaleza piensa, en distintos grados, pero todo en la naturaleza piensa, y ha habido un debate de si este monismo es o puede ser calificado como vitalista o animista. Y entonces yo sé que es como, digamos, ¿cuál sería la distinción o por qué las etiquetas en filosofía de pronto nos ayudan y a veces estorban más? Entonces, ¿en qué sentido estaría este debate de si el monismo de Cavendish es vitalista o animista? En principio, desde el vitalismo se supone, o puede haber variaciones de vitalismo en donde haya algo así como una parte activa y espiritual que está presente en la materia inerte. Es decir, habría una diferencia en cómo es que está presente ese principio de movimiento en la materia. Hay formas vitalistas que suscriben una concepción de la materia inerte y que por tanto serían incompatibles con lo que está describiendo Cavendish. Y por otro lado, la versión animista, una versión de animismo tradicional, implicaría que todos los objetos materiales tienen una especie de alma. Técnicamente, otra vez, no es que Cavendish esté diciendo esto, porque no es otra vez un dualismo en donde hay un alma que está en la naturaleza material, pero sí estaría suscribiendo una naturaleza viva en donde no hay nada que no posea esta cualidad, ¿no? Entonces, a grandes rasgos, como ese es el marco o el punto de partida metafísico que adopta Cavendish para hablar de la naturaleza y que nos permite pensar como cuál es su distinción con otros autores de la época. Ahora bien, dentro de este marco de un monismo vitalista o animista y panpsiquista, me interesa recuperar dos aspectos o dos consecuencias que tiene esta perspectiva metafísica en la propuesta filosófica de Cavendish en los dos libros que les comentaba. Por un lado, que Cavendish tiene una propuesta muy importante sobre cognición animal, o lo que hoy en día llamamos como discusiones de cognición animal, que incluso se ha tratado como, o que hay artículos, digamos, en donde se debate si hoy en día cometemos cierta injusticia epistémica con especies animales al no reconocerles como capaces de generar su conocimiento y de transmitirlo y etcétera. Bueno, eso que, insisto, yo he visto por lo menos en discusiones muy contemporáneas, ya hay elementos presentes de eso en Cavendish, apoyados gracias a esta concepción del monismo. Y entonces, por ejemplo, en la novela de ficción, que es Un mundo resplandeciente, y que tiene como telón de fondo la comparación de la Nueva Atlántida de Bacon, la protagonista que llega a este nuevo mundo en donde los habitantes son esta especie de híbridos entre animales y seres humanos, ¿no? Porque están los hombres oso, los hombres pájaro, los hombres gusano, y cada una de estas especies tiene una relación particular con el mundo resplandeciente y con cómo lo conocen y el tipo de investigación a la que se aficionan. Y entonces la protagonista, cuando llega a este mundo resplandeciente y conoce a los hombres oso, hace como una
breve elucubración sobre por qué es importante que ella aprenda el idioma de los hombres oso y que comience a, digamos, desde ese aprendizaje del lenguaje de las otras especies animales, que pueda aprender de ellos, ¿no? Y a ver, esto que, digamos, está en la novela y que podríamos decir, bueno, sí, pero ¿qué compromiso filosófico tiene Cavendish al decir esto? Porque al final del día es ficción. Bueno, en el tratado filosófico, ella menciona ejemplos de cómo las sociedades antiguas en Egipto observaban cómo construían los cocodrilos sus propios nidos alrededor o cerca del río Nilo para saber si este iba a aumentar de nivel o no, y cómo en general ha habido en la historia otras formas de estudiar y relacionarnos con los animales en donde les recordamos, por ejemplo, este es otro caso de Cavendish, cómo es que los pájaros también, la observación de pájaros y de su conducta puede ayudarnos a advertir ciertos cambios climáticos o ciertas variaciones, ¿no?, en el ambiente, y de cómo podemos aprender de eso. Y finalmente les comparto una cita muy breve de Cavendish, justo de este tratado filosófico, en donde dice, bueno, otras criaturas no tienen habla, ni reglas matemáticas, ni demostraciones, ni artes, ni ciencias como los seres humanos. Sin embargo, tienen percepciones y observaciones que pueden ser tan sabias como las de los seres humanos, tanta inteligencia y comercio entre ellos, porque tienen su propia forma de hablar, ¿no? Esta cita es muy importante, sobre todo en el contexto en donde, como ustedes saben, para Descartes, los animales son máquinas que no piensan. Para Hobbes, el tipo de cognición animal, ¿no?, es muy limitado porque justo carecen de lenguaje y por tanto de asociar conceptos y palabras, pero para Cavendish sí lo tienen, es decir, como que hay un desplazamiento del antropocentrismo desde el cual solemos estudiar la cognición animal en Cavendish. Y esto nos lleva al punto que tal vez es un poco más radical, o que me parece a mí como más contraintuitivo, que es aquel en donde Cavendish afirma que las piedras piensan. Y claro, sobre todo cuando, no sé, he llegado a discutir este punto con mis grupos o con estudiantes, hemos discutido lo difícil que es no pensar en esto como una metáfora, ¿no? Así como de, bueno, una piedra que piensa y algo así como un recurso literario, pero digamos, Cavendish está siendo muy literal desde su monismo vitalista panpsiquista a afirmar que las piedras piensan. Por lo menos para ella, por ejemplo, hay alma e inteligencia en cada piedra, así como la hay en cada ser humano. Y una cita, por ejemplo, textual otra vez de este tratado es: yo no niego que una piedra pueda tener razón y que por tanto participe de la parte racional de la naturaleza, de la misma forma que como los seres humanos lo hacen, precisamente porque están constituidos ambos, hombre y piedra, por la misma materia, de tal forma que no hay ningún mineral que carezca de sensibilidad y de razón. Y claro, una vez más, como advirtiendo lo difícil que puede ser comprender esta postura desde el antropocentrismo, ella en otra cita nos dice, bueno, a pesar de que una piedra no pueda sentir dolor como lo hace un animal, o que, digamos, sea llamada como que es ciega porque no tiene ojos, esto no significa que los minerales no tengan una propia forma inteligente y sensible de relacionarse con su entorno y con su propia autoconstitución y autoconocimiento. De tal forma que Cavendish concluye, a pesar de que el hombre percibe a un árbol o a una piedra, esto, digamos, de ahí no se sigue que él no puede saber o no puede concluir que de hecho la piedra y el árbol no lo perciben a su vez, ¿no? Y qué tipo de percepciones podríamos adscribirle a las piedras y a los árboles. Ok. Y entonces, digamos, como a partir de todo este marco, que yo sé que tal vez me estoy, pues eso como un poco de manera muy general, pero ahorita
si hay posibilidad lo hablamos y lo discutimos. Pero entonces, desde estos rasgos del monismo, en donde Cavendish está comprometida con un grado de cognición animal, con suscribir que no hay nada inerte en la naturaleza, que hemos, digamos, cometido un error filosófico, metafísico, al dividir la parte inerte de la naturaleza, o lo que hemos nosotros llamado inerte de la naturaleza, frente a lo que ella considera que son solo otras formas de sensibilidad y de razón. Porque creo que es bueno e importante recuperar este monismo en particular, esta propuesta de monismo filosófico hoy 2025 en estas jornadas con motivo de Spinoza, y porque en general creo yo que vale la pena entonces regresar a revisar, ¿no?, esta propuesta filosófica. Como ya les adelantaba, por un lado, porque permite también cuestionar cómo pensamos, investigamos y enseñamos el canon filosófico. Cavendish es una autora que tiene varios pasajes en donde explícitamente trata su exclusión de la enseñanza de la filosofía, de la discusión con sus pares filosóficos de la época, ¿no?, en donde la desestimaban. De hecho, ella tiene esta obra que son las cartas filosóficas, en donde ante la negativa de Hobbes o de Descartes de entrar en un diálogo directo con ella se escribe a sí misma cartas filosóficas para discutir las diferentes posiciones, ¿no? Entonces, como que inventó un personaje para tener esa interlocución filosófica que hace falta, y que creo yo que, digamos, es bueno considerar estas demandas o esta llamada de atención que la misma Cavendish incluye explícitamente en sus obras, y porque además implica como una transgresión de género y de géneros. Por un lado, de géneros, porque es una autora, es una filósofa que también escribe poesía, obras de teatro, ficción, tratados filosóficos, y que actualmente yo sé que tenemos una concepción muy específica de lo que implica un escrito de filosofía dentro de la academia, pero que creo que, sobre todo si hacemos historia de la filosofía, conviene de pronto regresar a estas otras obras y encontrar en ellas su aportación filosófica, ¿no? Insisto, no es que tengan que reemplazar los tratados filosóficos, pero la apuesta de Cavendish es que hay muchas formas de hacer filosofía, y creo que eso, digamos, me parece una pregunta interesante para seguirla pensando, ¿no?, hoy en día. Y transgresión de género, porque algo que me parece también relevante señalar, aunque sea rápidamente, es que en varias obras, en poemas, en obras de teatro y en el mismo Mundo Resplandeciente, hay una descripción de relaciones afectivas, amorosas entre mujeres. Y me parece como muy significativo que haya este cuestionamiento a lo que hoy en día llamamos como la heteronorma en obras filosóficas de 1666, ¿no? Entonces, como reconocer eso y rescatarlo, por lo menos señalarlo, evidenciarlo, me parece también importante. Y finalmente, y con esto voy cerrando, como qué preguntas creo yo que dan para seguir discutiendo y pensando a Margaret Cavendish el día de hoy, ¿no? La primera es si deberíamos abandonar esta perspectiva antropocéntrica para continuar con las discusiones sobre ética animal, ética ambiental, e incluso temas de epistemología, como lo que ya he dicho de cognición animal, ¿no? Frente a abandonar este antropocentrismo, Cavendish es muy clara al señalar que como todo en la naturaleza está constituido por la misma materia que es sensible, racional y está viva, no hay ninguna razón para atribuirle alguna superioridad de ningún tipo, ni moral, ni epistémica, ni nada, a una criatura por encima de otras, ¿no? Dado que la cuestión es que es simplemente una variante en la organización de la materia, pero que de ninguna manera, insisto, puede permitirnos una jerarquía desde la cual analizar, por ejemplo, qué tipo de sesgos deberíamos estar buscando en la cognición animal, ¿no? Ya saben, esta cuestión de si los cuervos o si los chimpancés son capaces de resolver problemas como los que resuelven los seres humanos a los 3 años, entonces son inteligentes, ¿no? Eso implicaría como un sesgo antropocéntrico, que ya Cavendish tiene varios elementos para decir, bueno, habría que cuestionar esa presuposición teórica desde la cual nos acercamos al estudio y a la reflexión filosófica de otras especies animales. Una segunda pregunta que quiero compartir con ustedes es cómo justificamos qué estatuto moral merece el medio ambiente, y no solo
digamos, otras especies, porque ustedes saben, hay toda esta tradición desde el utilitarismo, de decir que hay obligaciones morales para aquellas especies, animales, capaces de experimentar placer y dolor. Y que, digamos, aquello que está fuera de eso no merece alguna consideración moral más allá de un valor instrumental. Es decir, el medio ambiente es importante para la supervivencia de los seres humanos. Eso sería atribuir un estatuto moral a la naturaleza que es meramente instrumental, pero que creo que Cavendish tiene una propuesta metafísica monista que apoyaría una defensa de un estatuto ético de todo el medio ambiente, de toda la naturaleza, en tanto que está vivo. Y, por ejemplo, ahí hay debates como muy interesantes que igual podríamos discutir, como lo que se llevó a cabo con el monte Rushmore en Estados Unidos, entre otros ejemplos, que es esta montaña en donde, como ustedes saben, grabaron la cara de los presidentes, y la cuestión es que, bueno, ese monte era sagrado para como la comunidad indígena que estaba ahí, y entonces, bueno, como la cuestión de, bueno, pero si es un mero monte, si es mineral y si es piedra, ¿merece un estatuto moral o no? Y entonces, como desde dónde vamos a reflexionar esto, e insisto, creo que Cavendish nos podría dar buenos elementos para seguir reflexionando en cómo atribuimos valor moral a la naturaleza, ya sea si de forma intrínseca apoyada en este monismo o si de forma instrumental, solo en la medida en que nos permita sobrevivir a los seres humanos. Y finalmente creo que este monismo nos permite también empezar a superar algún tipo de dualismo que no ha contribuido mucho justo a la preservación y a la reflexión del medio ambiente, como lo que es humano y no humano, lo artificial, lo natural, lo vivo y lo inerte, ¿no? Y creo que la propuesta metafísica de Cavendish, insisto, es una buena provocación, si no para dinamitar estos dualismos por completo, sí para irlos cuestionando, para que estas fronteras se vuelvan cada vez más porosas y que tal vez nos permita, ¿no?, reflexionar eso, insisto, como desde otra mirada, ¿no? Y, a ver, en realidad, pues, o sea, justo Julia, como para terminar, nada más. Sí. Nada más con el tiempo, por favor. Ah, sí. Sí. No, de hecho ya terminé, o sea, simple. Gracias. Sí. Sale. Gracias. A continuación vamos a escuchar a Andrea Itzel Padilla Mireles. ¿Sí? Van a acomodar la presentación y mientras les comento, la ponencia de Andrea sería Otros horizontes materiales, éticos y políticos, las interlocuciones entre Spinoza y los nuevos materialismos feministas. ¿Cómo? ¿La voy a pasar desde aquí o desde allá? Es lo mismo, se tiene que enchufar. ¿La quieres enchufar? No sé, como ustedes me digan. Lo que pasa es que Sí. yo la tengo, o sea, pensé que le iban a poner desde allá, pero la puedo poner desde Como aquí. ya cambió todo, me estaba poniendo desde... Sí, no, pues como quieran. Sí, está bien, lo puedo poner desde aquí, no se preocupen. Sí, por eso ya, como de, porque las tengo de repetir también. Si quieres abrirlo. Perdón. No sé por qué no se ve. Yo apagué mi cámara para escucharlas mejor, pero no soy yo el problema, ¿verdad? No. Es acá nosotros que intentamos resolver. Perfecto. No sé qué pasa. Ok. Permítanme. Está. ¿Dónde poner la presentación? Sí, esto ya está ahí. Sí, permíteme, es que ya no me acuerdo dónde la... Aquí. Ya. Gracias. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, perdón. Yo como voy en mucha sintonía de lo que la compañera también expuso, como en este tema multidimensional,
la propuesta del monismo ontológico que Spinoza hace y que de alguna forma va abriendo como nuevos caminos para pensar otras maneras de conocer y de plantearnos también la realidad. Entonces, yo quise en este trabajo exponer como a grandes rasgos cuáles son los conceptos que más veo en los nuevos materialismos feministas, que retoman a partir de la propuesta de Spinoza, y de ahí también hacer como un esquema, ¿no?, de lo que significa esta nueva aplicación que hacen los nuevos feminismos materialistas hacia, digamos, toda esta discusión que ha existido sobre los dualismos entre naturaleza, cultura, entre sustancia y materia, entre pensamiento y materia. Entonces, de alguna forma lo que quise fue hacer una base, ¿no?, de ese repaso conceptual y pensar también cómo esos puentes que han construido las feministas que van como por esta ruta sirven para comunicarse también con otras luchas feministas, ¿no? Y hacer, digamos, como del pensamiento de Spinoza como un tablero mucho más amplio, un mosaico como mucho más compartido en torno a las posibilidades que hay de potencializar su propuesta, ¿no? Entonces, bueno, creo que para todas, todes es como muy natural empezar un poco por la reflexión que hace Spinoza en la Ética sobre el cuerpo, y creo que esta es una de las más, digamos, revisiones potentes que han utilizado las feministas desde los nuevos materialismos, precisamente en tratar de ver cuál puede ser esta nueva forma de reinterpretar, más bien reaccionar también un poco hacia el papel que tiene la materia en nuestro presente y en un horizonte de accionar político, ¿no? O sea, que no olvidar que las luchas feministas están pensando en cómo podemos accionar un horizonte político distinto, una propuesta para un futuro político distinto que se separe de estas narrativas presentes que nos marcan que estos dualismos son lo que nos explica la realidad y, bueno, digamos como a épocas más cercanas, como un horizonte político un poco de imposibilidad marcado por la vuelta de una visión muy extrema, ¿no?, de lo que significan estos dualismos masculino-femenino, pensamiento-materia, inclusive, bueno, podemos continuar por ese lado, ¿no? Pero bueno, digamos como que el punto de partida que estaba buscando era precisamente entender, como contextualizar lo que ha significado en muchos sentidos el pensamiento de Spinoza, ¿no? O sea que, por supuesto que hay muchas cosas que podrían ser controversiales en su pensamiento, pero que de alguna manera, digamos, la propia exposición conceptual de Spinoza, digamos, como que imposibilita esas como ideas que se han llegado a interpretar pues como misóginas o machistas de la época, ¿no? O sea, Spinoza mismo se vence en esa posibilidad y creo que las feministas de los nuevos materialistas han sido muy, muy precisas, ¿no?, al anunciar cómo esta posibilidad epistemológica y digamos ontológica que propone Spinoza, pues va justo más allá de lo que en ese momento podría pensarse como lo asociado a lo femenino y a lo masculino, ¿no? Y que pues en nuestro presente está mucho más, digamos, se hace mucho más palpable en relación a todas las luchas políticas que involucran el momento en el que estamos, ¿no? O sea, lo que tiene que ver con derechos de reproducción, lo que tiene que ver con agrupamientos, comunidades LGBT, lo que tiene que ver con la lucha de las mujeres trans, lo que tiene que ver con la misma seguimiento de las luchas antiespecistas. Creo que todas ellas tienen que, digamos, tienen algo que discutir en esta idea, ¿no?, de que no partimos de estos dualismos que, digamos, la filosofía metafísica occidental nos habría dejado, ¿no? Entonces, bueno, como un poco revisar lo que pasó en este marco, que es lo que lo que muchas feministas, sobre todo occidentales, nos han señalado, que es que en estos dualismos la tendencia siempre a dejar en esta cuestión material, ¿no?, a las mujeres ha sido como un asunto de dejarlas como en un lugar, digamos, menor, ¿no? El papel del cuerpo de las mujeres o el papel de la materia interpretada a partir de sus rasgos femeninos, que siempre parece como tener una situación como inferior, ¿no?, o subordinada.
Entonces, creo que de las cosas o de las propuestas que más vamos a encontrar en estas feministas, que también diría, no es algo que solamente vamos a encontrar en ellas, pero sí, digamos que todas las feministas de alguna manera quieren reivindicar este papel de la materia sexuada, del cuerpo sexuado, pero me da la sensación de que la diferencia de estas propuestas feministas de los nuevos materialismos es que justamente no hay digamos, una cosa de esencializar de nuevo ese papel de los cuerpos o de la diferencia sexual, ¿no? Y creo que aquí es importante porque tampoco estamos hablando de un homogéneo. Cada autora, y de algunas que voy a mencionarles aquí, tienen diferentes como formas de aproximarse, e inclusive han sido los diálogos interiores, ¿no? Varias críticas que se han podido dar o que se han suscitado a partir de ciertas posturas que van a desarrollar sobre justo cómo interpretar la naturaleza, ¿no? Lo femenino, la diferencia sexual, incluso el sexo y el género. Entonces, creo que de las cosas que más han podido resonar en estas propuestas han sido la cuestión del conocimiento situado, digamos, como a partir de tomar este énfasis espinosista por las interacciones específicas de la materia, ¿no? Es decir, pensar causa y efectos y pensarlo en términos procesuales. Aquí hay una revisión que a mí me fascina, que justo viene de otro lugar, que no son los feminismos materialistas, nuevos feminismos materialistas, que es, por ejemplo, lo que Etienne Balibar menciona en lo transindividual, que es justamente pensar estas cuestiones causas-efectos, estas relaciones causas-efectos mucho más imbricadas, y buscándolas justo a partir de esas expresiones, bueno, esta es una frase más deleuziana, ¿no? Pero específicas. Entonces, a mí, autoras como Donna Haraway, ¿no? Como que es más como de esta línea que retoma esta crítica, Rosy Braidotti, la misma Elizabeth Gross, ¿no? Están pensando justo cómo entrar a esa reflexión a partir de ensamblajes, de imbricaciones, de interacciones, inclusive Karen Barrett, que también podría ser cercana a esto, interacciones, ¿no? Y la idea es cómo pensar estas relaciones materiales mucho más amplias, pero también, ¿no? Localizándolas, ¿no? Entonces, esta localización, interacción de la materia, creo que es algo que ellas van a tener muy presente en su trabajo. También el regreso al papel agencial de la materia, digo regreso porque sí hay una línea que sigue muy directamente el papel, digamos como el trabajo de Deleuze y Guattari, y la intención un poco de pensar en esta cuestión agencial de la materia como cercano a lo que la compañera anterior estaba mencionando, pero específicamente creo que para las feministas uno de los principales puntos sería cómo pensamos entonces el sexo, el género, la corporalidad, inclusive los deseos, ¿no? A partir de esta cuestión agencial de la materia, ¿no? O sea que, bueno, por lo menos en lo que puede ser una narrativa de las ciencias sociales, la psicología, además, ha habido como una idea muy específica, bueno, inclusive también podemos decirlo en la filosofía, muy específica de lo que es el cuerpo y la corporalidad, ¿no? Y esta crítica feminista parte también de que esta cuestión no es algo que está definido ni está fijado, ¿no? Es algo que se encuentra en movimiento y que está en devenir. Entonces, creo que por ese lado vamos a encontrar también muchas cuestiones interesantes. Ahora, los fundamentos ontológicos que yo les mencionaba, que son, pues, básicamente esto del monismo ontológico, ¿no? Una única sustancia, y que se une muchísimo a la cuestión de cómo repensar ese papel que nosotros tenemos, pero con interacción, digamos, ensambladas con el resto de lo que nos rodea, ¿no? Entonces, es también el papel que nosotras tenemos y al mismo tiempo cómo logramos accionarlo con lo que está a nuestro alrededor. Entonces, creo que va como por esta línea que mantiene cómo romper el dualismo de la naturaleza, cultura, mente, cuerpo, ¿no? Y dejarlo de pensar en ese sentido jerarquizado en el que lo femenino, el cuerpo de las mujeres ha estado ligado a esa versión de la naturaleza que es inerte o que es pasiva o que es para, digamos, el beneficio, ¿no? Como extracción. Entonces, creo que esa es una crítica muy interesante que también voy a retomar un poquito después. Y la cosa también de pensar cómo sucede el concepto, el pensamiento, la idea de cómo se hace devenir,
¿no? De una explicación de la vida, un pensamiento que es activo y que tiene que ver con justo cómo esta materia está entrando en interacción con lo que le rodea. Y bueno, coincido también en que hay una línea muy importante en los nuevos materialismos feministas que tiene que ver con hacer esta crítica y esta revisión ética por cómo hacer o cómo tomar las relaciones interespecie, ¿no? O sea, qué vamos a pensar o cómo vamos a pensar el papel que tenemos con, no solamente del deber ético o moral que tengamos con el medio ambiente y el lugar en el que nos encontramos, sino cómo el pensamiento pasa entre todos estos elementos, ¿no? O sea, yo pensaba, la cosa de las piedras pueden pensar, a mí se me hace muy interesante en cómo pensamos con las piedras o cómo las piedras están fusionando esa interacción con nosotros, ¿no? Es un poco como la idea también que me daba al escuchar a la compañera, porque creo que va mucho en sintonía en cómo se han elaborado estas perspectivas, ¿no? Estas revisiones de qué significa dar o de pensar, sentir, evaluar una relación diferente con lo que nos rodea, ¿no? Y bueno, en ese sentido, otro elemento que ha sido como muy incorporado por estas perspectivas es lo que tiene que ver con los afectos, ¿no? Sabemos que hay una gran escuela que ha hablado inclusive del giro afectivo, que tiene que ver con, y esto es muy interesante porque es los afectos y la materia, ya pensando en una etología, en una ecología, que está muy en sintonía con lo que Spinoza propone en la ética, porque es justamente pensar en estas relaciones materiales de un sentido mucho más amplio y que están conectadas en estas relaciones causa y efecto. Bueno, entonces, para ir más rápido, les comentaba yo de algunas autoras que están como planteando esto. En Rosy Braidotti, que justamente va a tomarlo con este sentido de posthumanismo, es como la propuesta que más ha empujado, continuando las ideas de Donna Haraway, tratando de vincular cómo es posible hacer estas conexiones entre lo humano, lo posthumano, lo no humano, ¿no? Y cuál sería el sentido político de encontrarlos. Creo que Elizabeth Gross va a hacer algo similar, también pensando en las cuestiones procesales, inclusive revisando las propuestas de Darwin y pensar cómo lo evolutivo tiene un sentido no jerárquico o no instrumentalista, como ha sido un poco la lectura. Esto es altamente, ¿cómo se dice? Se me fue la palabra. Polémico, muchas gracias, porque Darwin tiene un bagaje fuerte. Entonces, Jean Benet, que también está justo con impulsando estas lecturas del materialismo vital, que tiene una lectura súper interesante del arte, de lo que sucede también en esas relaciones estéticas entre el pensamiento ética. El compañero Alfredo también va a hablar algo de eso. Y Moira Gatens, que también va muy, muy colocada en este asunto, pero más pensando en la cuestión de la corporalidad política. Híjole, aquí sí me pasé, pero les voy a decir, ya, sí, lo siento, lo veía muy bien, en teoría se veía muy bien, pero ahora que lo veo aquí digo, no, por Dios, ¿qué hice? Pero tengo 3 canales que a mí, con los que me gustaría cerrar un poco la propuesta de los nuevos materialismos feministas, y esto es lo que les mencionaba, que son las ideas de estas filósofas que siento cercanas a otras luchas feministas. El primero serían los feminismos chicanos, con Gloria Anzaldúa, en especial la idea de la mestiza, que es justo, Rosy Braidotti le dice como un cuento ciencio-ficcional, ¿no? Un concepto ciencio-ficcional de un horizonte político diferente, que justo está pensando cómo asumir esas contradicciones entre, por ejemplo, Estados Unidos, México, entre lo prehispánico, ancestral y lo moderno, pero al mismo tiempo está pensando en cómo eso es parte de quién es sin que sea dual, ¿no? Sin que sea una cosa que sea esto o lo otro. Angela Davis, desde los feminismos negros, y este es un horizonte súper interesante porque ella habla del abolicionismo. Y creo que una base fundamental para pensar, siquiera acercarnos a qué sería algo así como abolir el sistema industrial carcelario, sería imaginarnos otra forma política de organización, ¿no? O sea, una que ya no parta de ese sistema de democracia individual, contractualista, etcétera. Entonces creo que ese es otro horizonte político que también que tiene, digamos, un elemento de diálogo con estos nuevos materialismos. Y Lorena Cabnal es una migrante maya xinca, una mujer indígena maya xinca en Guatemala, que trabaja con su grupo de su comunidad de mujeres el concepto territorio cuerpo-tierra,
¿sí? Que es una relación de ensamblajes, ¿no? Que está justo colocando esos saberes ancestrales que le dan a esa materia un papel vital distinto, que es como lo que la compañera hablaba del Monte Rushmore, ¿no? O sea, ¿qué papel tiene esa materia? Tiene el agua, y son justamente las mujeres que están defendiendo los territorios en este momento a la entrada de minerías y tal. Entonces creo que este es otro canal que puede tener ese vínculo con estas nuevas lecturas de los nuevos feminismos materialistas. Yo lo dejaría ahí. Muchísimas gracias. Gracias, Andrea. Para continuar vamos a escuchar a María Guadalupe Zavala Silva con la ponencia Las filósofas herejes en la red de sociabilidad de Baruch Spinoza, y vamos a esperar un momentito en lo que se proyecta la presentación. Y gracias por la paciencia con los con la tecnología que no se nos daba. Nos falta práctica, sí se nos da, pero nos falta practicar. Avanza muy rápido. Ay, cállate. Gracias, Oriel. Una. La una. Bueno, buenas tardes a todas, a todos y a todos, ¿cómo se dice? Me gusta decir las tres cosas porque las mujeres a veces en este lenguaje incluyente, cuando no se termina de comprender y se sustituye la E como sinónimo de que engloba a las mujeres, tenemos un problema. Entonces, la idea es visibilizar a las mujeres también, ¿no? Entonces, a todos, a todas y a todos. Y bueno, yo voy a hablar de un tema que forma parte de una investigación mucho más amplia que estoy desarrollando en una estancia postdoctoral que estoy haciendo y que se llama Hacia una historia del pensamiento filosófico del siglo XVII, las mujeres doctas. Estoy trabajando la categoría de mujer docta en vez de la categoría de filósofa porque me he encontrado en los documentos antiguos que las filósofas e incluso los filósofos no caben en esa categoría que utilizamos hoy en día y que sería una especie de anacronismo. Sin embargo, digamos, juego con la palabra, pero me gustaría, bueno, hacerlo de su conocimiento y que en mi proyecto es algo que estoy trabajando, que es algo que estoy escribiendo y que no he terminado, digamos, me falta pues hacer, digamos, afinar. ¿Sí? Entonces, para que me mueva. Aquí me queda así. Es que yo estoy acostumbrada a dar clase y me levanto y ando caminando, lo siento mucho. Bueno, ¿de quién voy a hablar y a quiénes he encontrado en el trabajo de investigación que yo hago? Quiero decirles que trabajo archivo directo, es decir, leo también las historias, pero esas historias me llevan a otros. Cuando hablamos de los debates contemporáneos que hay sobre el canon filosófico, y yo era de este grupo, lo confieso, ya me estoy desmarcando. Yo solía decir que había una mala fe de parte de los historiadores al no haber incluido a las filósofas. Hay al menos cuatro cosas que han llevado a que las filósofas se hayan perdido en los pliegues de la historia, ¿sí? Y la más grande y la más terrible es la ignorancia de su existencia, ¿sí? Y que tiene que ver con las preguntas que se hacen desde el presente de quien hace la historia de la filosofía. Es decir, hagamos un ejercicio. ¿Cuántos de ustedes conocen a Ana María van Schurman? A ver, levanten la mano, sin pena. ¿Cuántos han escuchado hablar de ella? Y yo les aseguro que si escribieran sobre la historia de la filosofía, no va a entrar, ¿verdad? No va a entrar. Bueno, pues los que hicieron filosofía en el siglo XIX, que son los que le cortan la cabeza, tampoco sabían de ella. Y entonces esa es una de las razones principales por las que no entra. Ahora, si nosotros pensáramos cuántas personas sabían de Ana María van Schurman en 1662, pues toda Europa.
toda Europa, al grado que hizo una especie de cataclismo porque es la figura más importante, la superlatinista, el genio, la mujer que no se le cuadró a Descartes y que le dijo no quiero que me visite más, no sabe lenguas, no puede hablar conmigo, y que se ofendió Descartes y a partir de ahí la trató como una soberbia. Entonces es una mujer que estaba acostumbrada, digamos, a ser el centro de atención por un lado, pero porque sabía que era muy, digamos, competente y poderosa en las distintas materias filosóficas que trataba, ¿sí? Entonces, ella estaba acostumbrada, ella era una puella docta, es decir, es una jovencita de la nobleza baja, digámoslo así, que desde que tiene 3 años, por ejemplo, se sabe el catecismo de Heidelberg, y que es la base del movimiento reformista calvinista, y lo recita, y lo sabe en alemán, y después lo va a saber en latín, y lo va a saber en todas las lenguas a donde se va a transcribir, porque se le da y tiene una facilidad para aprender idiomas, es decir, que va a superar a muchos en lenguas. Ahora se debate, yo me equivoqué en un artículo que escribí, dije que hablaba 54 lenguas más o menos, no hablaba eso. Me equivoqué por la nota al pie, que estaba mal hecha, hasta que tuve que ir a la original, me percaté que también era una nota al pie, y no, pero sí hablaba más de 12 docenas. 2 docenas, perdón, o sea, más de 24, sí podía leer perfectamente y sobre todo las lenguas antiguas. Entonces, esta mujer, Ana María van Schurman, es el centro de las filósofas y va a tener toda una red de sociabilidad y va a entrar a la República de las Letras. Y les va a escribir a los más famosos como André Rivet, Pierre Dumoulin, digamos, los ortodoxos de la iglesia calvinista y que están en la Universidad de Leiden. No hay que perder de vista esto. La gran universidad es el centro cultural a donde ella fue a dar conferencias, es decir, que sí estaba ahí. Y luego cuando se inaugura la Universidad de Utrecht, ella es la que da el discurso de inauguración. Entonces estamos hablando que es una figura potente, digámoslo así. Junto a ella, porque Isabel de Bohemia es muy potente, pero en las matemáticas, digámoslo así. Tienen sus, como ahora en las inteligencias múltiples, ¿no? Alguien se va especializando en algo. Vamos a tener que es muy amiga de Isabel de Bohemia porque se van a formar en mismos círculos y van a compartir maestras o maestros. Entonces se van a conocer, se van a cartear y después Isabel le dará refugio cuando se convierta en la hereje más hereje de todas las Provincias Unidas y que no encuentre un lugar donde vivir. Y que desde mi punto de vista, no lo puedo comprobar ahora, todavía estoy buscando el lazo, pero eso es lo que va a motivar a Spinoza a seguir su ejemplo y a abandonar todo. Porque ella lo va a abandonar y va a escribir un documento público y pues le va a dar unos mazazos a todos los académicos que están ahí, de todo el continente en ese momento, digamos, de intelectual de la República de las Letras. Se va a rebelar, se va a ir al bosque, se va a ir a observar la naturaleza y va a decir que ya leyó la Biblia en sus fuentes originales, en todo. Quería saber si la Biblia decía lo que decían que decía de la mujer. Descubre que sí lo dice y dice al diablo la Biblia, ¿no? Entonces, vamos a ver este tipo de mujeres. Entonces dice, me voy, al diablo la Biblia. Y Marie Dumoulin, ella es la hija de Pierre Dumoulin, que es el súper pues intelectual del momento, es el calvinista reformista francés más importante que hay, y su hija va a ser enviada con Rivet, que es su cuñado, es el marido de una hermana de él, para que entre a estos grupos en el círculo de Isabel de Bohemia, ¿sí? Entonces, vamos a tener a tres ahí filósofas. Ana María va a ser la maestra de hebreo de Marie Dumoulin, van a hacer un círculo de estudio de letras hebreas, van a hacer un círculo de pintoras, de muchas cosas, pero digamos va a empezar a sobresalir como pedagoga y va a ser tratado sobre educación para princesas y para príncipes. Luego irá a Cambridge y se va a través de Charles Cavendish, Julia, por ahí sigue la pista, que es uno de los hijos de Lord Cavendish, y pues entran en contacto con Margaret y con otras personas. Y de ahí que se puede entender que Margaret Cavendish se siente frustrada al no dominar muchas lenguas. Batsua Makin es también una pedagoga que está en Inglaterra. Se cartean. Dorothy Moore, pues también ella ya es como más conocida. Todas son calvinistas reformistas, ¿eh? La mayoría, algunas son anglicanas. Y Clara María van Denden es la famosa mujer de la que se enamoró Spinoza. No he encontrado nada donde diga que se enamoró de ella ni viceversa. O sea que eso ha de ser falso,
¿sí? Y entonces después dicen que Spinoza dijo que estaba coja, que estaba fea, pero que era muy buena para el latín. Tampoco he encontrado dónde lo dijo Spinoza. Es decir, no he encontrado en ningún lado que sí lo dijo. Bueno, esta es Ana María van Schurman. Este es su retrato. Lo encontré en una subasta que se hizo en el 2015. $5,000 costó su retrato. Y digo yo, como en aquel tiempo no la trabajaba, hubiese hecho una cooperacha y lo compramos, ¿verdad? Pero bueno, es ella. Esta es la famosa Ana María, más o menos a esta edad, abandona el mundo de las letras, el mundo de los intelectuales, y se va a hacer filosofía, en lo que hoy podríamos decir que inaugura hasta las comunas hippies. Si queremos ver algo así, se van a ir con todo un grupo, van a vender todas sus propiedades, son súper ricas, estamos hablando de gente muy rica, van a comprar un palacio y van a tener una vida en un ejercicio de libertad muy importante. Ahí se va a escribir uno de los primeros tratados ginecológicos por alguno de los médicos que ahí van a vivir, porque va a vivir gente intelectual muy importante con ellos, ¿no? Eso es lo que estoy haciendo un poco. Entonces, Ana María para mí es como si tuviéramos que hacer, digamos, conexiones. Ella sería el gran nodo que conecta a muchos. Bueno, a Isabel ya la conocen. Isabel en esta abadía de Hereford, que la antigua abadesa era su prima, le va a dejar, digamos, su lugar. Ya saben ustedes que ella es hija de una corte fracasada y que van a sufrir una pobreza increíble. Bueno, que en todos los tratados se dice, ¿no? Que eran reyes, eran princesas, eran príncipes, pero no tenían dinero, muy pobres. Entonces le van a dar este lugar en esta abadía y ella pasó a la historia porque hace un refugio para todos aquellos que son perseguidos por sus ideas religiosas y filosóficas o científicas. Ana María pasará más de 2 años allí con ellos. La verdad es que no sé si ella sea Marie de Moulin, podría ser una posibilidad. Es un retrato que se acerca mucho a las descripciones que se hacen sobre ella, la vestimenta y muchas cosas, el periodo, el dónde fue pintada. No voy a hablar de la pintura, pero podría ser, pero no lo puedo comprobar tampoco. Y bueno, voy a entrar acá. De Clara no tengo retrato, no tengo pintura. Encontré algunos libros sobre su marido que son tratados de anatomía, hacían disecciones. Entonces estamos hablando de una mujer que estudiaba, es la hija del famoso profesor de Spinoza, de Ender. Y entonces ella es una gran latinista, es una gran traductora, es una gran matemática, hacen experimentos, trabajan con espejos, y se va a casar con este médico que es amigo compañero, que es Teodor, que es amigo, y Romain. Ellos, digamos, son el club de Spinoza en este espacio de estudio. Y entonces ella se va a casar con el médico, con el anatomista, y van a publicar muchos libros de los que yo pienso que va a tener participación. Algunos aparecen con sus nombres, algunos aparecen anónimos porque eran muy perseguidos. Pero van a estar ahí otros, como es el caso de Spinoza. Podría ser que se escriben o que se publican pues a 4, a 8, a 12 manos, ¿no? Ya sabemos que son póstumas las obras y que muchas de estas pues se metió mano, ¿no? Ya estaba muerto Spinoza, se pueden decir muchas cosas. ¿A quién se van a cargar ahora? Pues ya está muerto, estaba bien muerto, ¿no? Entonces, eso es lo que yo pienso, y que entonces ahí van a aprovechar todos estos libertinos y van a decir muchas cosas, pues que también se decía que se dijo. Casualmente no encontramos los manuscritos originales, se han perdido, ¿no? Entonces, mientras no se encuentren, ¿ya se encontraron? ¿Y si lo dicen? El del Vaticano. Hay que hablar de eso, esos del Vaticano, porque los demás, los de sus amigos, pues no es la letra, no es el puño y letra. Y la ética, pues ya saben ustedes que es de su alumno, ¿no? De su discípulo. Él la escribió, son notas y son apuntes. Entonces, por eso digo, Spinoza, ¿quién es Spinoza? Habría que ver, a lo mejor Spinoza es muchas mentes que están ahí, que forman parte de su círculo. Y claro, esto no es fácil decirlo a espinoceanos ortodoxos, ¿verdad? Me pueden saber, si se vale que me golpeen si quieren. No es cierto, no voy a dejar, voy a correr. Bueno, yo intenté hacer aquí un espacio un poco con las relaciones. Aquí tenemos a, no sé cómo se pronuncia, Huygens, no sé, yo no sé neerlandés, no sé cómo se pronuncia, pero él sería el vínculo directo con Elizabeth de Bohemia.
en la parte de la ciencia y en la parte en que pienso yo que Spinoza pudo saber, aparte de que leyó a Descartes y de que Elizabeth era la interlocutora directa de Descartes y del interés de Spinoza en Descartes, entonces tuvo que saber sobre ella y la tuvo que haber leído. Ella, digámoslo, no publicó abiertamente obras, pero sus cartas circulaban públicamente, como era en la República de las Letras, entonces muy posiblemente pues los conoció. Ahí tenemos a Lord Charles Cavendish, que es el vínculo que va directo a través de su familia y que conectaría a Cavendish, digamos. Y también cuando venían los Cavendish, pues visitaban a Elizabeth, iban a Rotterdam, formaban parte de un círculo del de los Orange y estaban pues muy vinculadas. Ya les digo, ella es amiga de Ana María y allá tenemos a Jan, que este Jan de aquel lado es el maestro de matemáticas de Christian y de Elizabeth. Es el mismo que les enseñó matemáticas al gran científico, al gran famoso, al que descubre los planetas, creo que va a descubrir Saturno, ¿no? Christian, y es el gran maestro de la óptica. Bueno, pues ellas dos estudiaron con el mismo maestro, ¿sí? Fue el mismo maestro el que les enseñó matemáticas. Así que cuando se dice que Elizabeth no sabía matemáticas, no le crean a Descartes. Sabía muchas matemáticas y había tenido excelentes profesores. Y bueno, y Marie, que forma parte de su corte, porque André Rivet es el preceptor de los príncipes de Orange. Bueno, no se dice príncipes, ¿no? Ya no había esa nobleza, pero digamos de la pequeña nobleza de los Orange. Y sabemos que ella se carteaba a través de sus distintas redes y se interesaba del trabajo de Robert Boyle. Y Boyle, a su vez, pues está su hermana, y se conectan con laboratorios, con experimentos, y bueno, ya va directo a Spinoza, que también saben esto, ¿no? Que Boyle le pide a Spinoza que haga ciertos experimentos. No sé si sabían eso. ¿Sí, no? ¿No? Bueno, ahí conecta. Entonces, están las conexiones a través de Leibniz, le escribe a Elizabeth, y además Sofía de Hannover, la hermana de Elizabeth o de Isabel, es una interlocutora directa, es una de las famosas princesas o reinas filósofas que están en torno a Leibniz. Entonces están, digamos, las uniones. Así que era imposible que Spinoza no supiera de Elizabeth, ¿no? Por ejemplo. Y que no la hubiese leído y que no se conocieran. Y igual un poco sucede con el caso de Ana María, que es, les digo, el centro, si la pasamos, tiene la misma relación. Ella con Constantin hacían tertulias porque ellos son casi de la edad, ella va a su casa de él, ellos vienen, hacen poesía, de hecho se dice que él estaba enamorado de ella, pero ella hizo votos de celibato, quería ser filósofa y además le prometió al padre que nunca se iba a casar en favor de Atenea, ¿no? De la diosa, y que se iba a dedicar a la investigación filosófica toda su vida. Y ahí estamos viendo, por ejemplo, un padre que se preocupa pues por el desarrollo intelectual de la hija y que devenga filósofa, lo que él había deseado siempre. Y esto mismo va a suceder con sus 3 hermanos, van a sobrevivir 2 y todo van a hacer para que su hermana siga siendo, digámoslo así, la mujer docta de toda la República de las Letras y de brindarle todas las condiciones que se puedan dar para que esto suceda, incluso redes de correo que le llegaban directo, había muchas cosas. Estamos hablando pues de una figura, primero calvinista, después va a declinar, va a conocer a Jean de Labadie y se va a hacer labadista, va a romper, y también va a conocer a cuáqueras, las bostonianas, las feministas de Estados Unidos, no existirían sin ellas, por ejemplo, ¿no? Entonces ellos van a sembrar esta otra parte, ya ahí sí van a, digamos, el sombrero que usaran las cuáqueras era la señal más clara, por ejemplo, de la lucha en la igualdad de los sexos, ¿sí? Entonces ahí ya las vamos a tener muy fuertes, ellas ya son, digámoslo así, más radicales que Ana María, ya piden abiertamente la igualdad. Ana María se queda en que dice, bueno, hay mujeres inteligentes, va a ser toda una disputa sobre el derecho de las mujeres a ir a la universidad, y dice que vayan aquellas que tengan deseo de estudiar y que vayan aquellas que construyan o que tengan la capacidad con la formación
Y entonces va a terminar diciendo, hombres imbéciles hay muchos y mujeres imbéciles también hay. Y no todos nacemos para la universidad. Y más o menos así se cierra el debate. O sea, dice, es como si dijera un poco, bueno, tiene que ver con otras cosas. Sí, hay hombres, y ella lo va a decir, por ejemplo, en clases bajas, si están muy ocupados y trabajando, pues ¿qué tiempo van a tener de aprender matemáticas, no? Y las mujeres sucede lo mismo, si están cuidando 10 hijos, ¿cuándo van a atender las obligaciones? Entonces ella piensa que es un problema sobre todo de clase social, pero en el caso de las familias poderosas de desinterés. Ella y Elizabeth van a criticar de forma muy burda, dura, difícil, porque además después rompen todas las cuestiones de la cortesía, como dice Spinoza, y van a terminar teniendo reuniones y hablando muy mal de todos los políticos, de los partidos, de las mujeres que están en torno a esos partidos, y cómo todos se mueven por el poder, por la fama, por el honor, ¿no? Como lo va a decir un poco Spinoza, pero ellas ya lo tienen dentro de sus discursos, y en sus discursos, digamos ya cuando se van a las comunidades, empiezan a hablar de su vida interior y empiezan a cultivar la vida interior. Si quieren verlo al estilo de las místicas un poco, también. Y el caso, ya me faltan 2 minutos. Bueno, y el caso de Marie de Moulin es pues muy importante, dejó tratados escritos, y ella, cuando el edicto de Nantes se viene abajo y vuelven a ser perseguidos, entonces tiene que volver otra vez a la República Holandesa, y va a ser la mujer que va a fundar y va a ser la segunda directora de las damas en el exilio, las damas calvinistas, digamos, mujeres doctas, en Haarlem, donde se va a hacer una gran escuela tipo academia, donde va a recibir a estas damas. A lo mejor ahora se le podría parecer mucho a un colegio mayor, o estas residencias estudiantiles que hay de mujeres, donde van a llegar eruditas de distintas partes, calvinistas perseguidas, a vivir a ese espacio para pues, cultivar el saber, y con servidumbre y toda la cosa. No son como Ana María, ¿no? Ana María va a renunciar. Sí se van con ella algunas sirvientas, pero se van a vivir juntos. Tenían días en que lavaban la ropa juntos, en que construían, en que están sembrando. En el caso de la comuna que va a formar Ana María con los lavadistas, digamos, se rompe todo. Esto sí es algo así como, les digo, como una comuna casi hippie, ¿no? Y bueno, ya para cerrar, hay muchas mujeres, estas maestras pintoras, digamos, son muy importantes porque van a ser modelos intelectuales también dentro del arte, que se va a vender mucho en las Provincias Unidas, las grandes empresarias, las grandes comerciantes. Hace rato le decía a la doctora Cristina, ni siquiera las mujeres judías, que las tenemos como las más oprimidas de las oprimidas. No es cierto, ellas crean la banca, hacen letras de cambio, van a hacer distintos intercambios, van a vender los tubérculos estos de los tulipanes, van a ser muy creativas en las formas en que se va a comerciar. Estamos hablando de las superburguesas. Para ellas, la verdad es que vale más el dios dinero que otra cosa. Son esclavistas, son traficantes de especies. María Sibila va a hacer toda una expedición después. Si bien ya, digamos, forman parte de una generación posterior, pero se va a ir a Surinam y se van a traer cocodrilos, se van a traer muchas cosas, van a ser grandes observadoras de la naturaleza, y van a pintar ciclos de vida de las distintas especies. Es decir, a la par que hacen ciencia, pues también trafican. Ni modo, ese es el tiempo, y no tenemos por qué justificarlas ni justificarlos. No son santas, no son santos, y es algo que va a decir Ana María, ¿no? Entonces, bueno, yo tengo muchos apuntes, tengo el listado según yo, ya de todos los amigos, los cuates, los enemigos de Spinoza. No los pude investigar a todos, pero lo haré. Poco a poco, pero lo haré. Entonces, lo que yo hago es un poco esto, porque quiero romper esta idea quiero que evitemos ya crucificar tanto a los pensadores del pasado como a las pensadoras, y que las dimensionemos, digamos, en su justa medida a unos y a otros, con virtudes, con debilidades, con deseos, con pasiones, con odios espantosos y terribles. Cuando asesinan a los hermanos, pues de Witt, ¿verdad? No es gratuito, o sea, son los señores del poder de la burguesía.
eran terribles también como gobernantes, lo mismo que eran los Orange, o sea, no son santos. Lo que pasa es que nos vamos a un lado y a otro, y les aseguro que ambos se tragaban y ya saben, ¿no? Se frieron los intestinos y estas cosas y se las comen. Así eran. ¿Qué le vamos a hacer? Lo que pasa es que en filosofía los descarnamos, le quitamos esa parte y los queremos hacer santos. No son santos, ¿no? Entonces, bueno, por mi parte sería todo. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Pues agradecemos a las ponentes que tuvieron investigaciones con nosotros y que dejamos a la audiencia para que si tienen alguna pregunta que hacerle a las ponentes o si quieren discutir algo. Cristina. Muchas gracias. Muchas gracias. Una pregunta para Julia, la primera ponente, si no me equivoco en su nombre. Sí. ¿Qué vestigios hay del conocimiento de Spinoza de Cavendish? ¿Y qué pasó con Yuri-san? Hola, Yuri. Sí, es que no pudo venir. Bueno, sí está en presencia, pero no pude, tiene problemas. Bueno, es eso. ¿Alguna evidencia de la relación de Spinoza con Cavendish, que la haya leído, que se haya enterado de su existencia? Sí, no te escucho. ¿No me escucho? Perdón. Digo, Sí. ajá, adelante. Adelante, Julia. Perfecto, ustedes me escuchan, ¿cierto? Sí. Ay, muchas gracias. Pues salvo lo que diga Guadalupe, Lupita, que, a ver, hasta donde entiendo, realmente la conexión que tiene Cavendish, así más o menos, no directa, pero mediada justo por su hermano y por su esposo, es con Hobbes, con Gassendi, como una relación o un vínculo, un intercambio entre Spinoza y Cavendish. Y claro, digamos, como lo que sí he visto es que sí hay quienes más bien van comparando el tipo de monismo que tienen ambos autores, ¿no? Para señalar justo estos, pues, puntos de encuentro y de desencuentro, sobre todo porque el panpsiquismo de Cavendish era muy, digamos, si la posición espinosista era polémica, en su época el panpsiquismo ya era considerado como un desvarío de una mujer a la que literalmente decían que estaba loca, ¿no? Entonces, digamos, como que en ese punto creo que conviene o ha convenido hacer esta comparación entre los tipos de monismo de Spinoza por un lado y el de Cavendish por el otro, pero que yo sepa no hay, pues eso, como un intercambio o una influencia directa. Gracias. Gracias. Mi pregunta es para Andrea. Bueno, es más una petición. No sé si puedas indagar un poquito más de esta relación de lo afectivo y lo material. Lo pregunto porque, bueno, he estado leyendo mucho a Patricia Clough, la gran del giro afectivo que lo popularizó, y Patricia Clough en varios textos, tanto en el Nuevo Empirismo y entre otros textos, pues ve esta relación de la afectividad y la material como cierta forma de ensamblaje corporal, ¿no? Que los afectos en determinados espacios generan ciertos cuerpos de ciertas formas, ¿no? Bueno, cuerpos diversos, ¿no? Pero pues, me gustaría que indagar un poquito más y relacionarlo con las autoras que acabo de... Claro, pues muchas gracias. Yo creo que eso es como justo como una de las cosas que más digamos, como se están innovando en este momento, ¿no? En términos de cómo se puede establecer una relación entre lo que llamamos afectos, los afectos que un poco o mucho trabajó Spinoza, ¿no? Y la manera en la que se pueden hacer estudios, investigaciones que traten de estas relaciones, ¿no? O sea, creo que existe una fuerte tendencia por reducir como la cuestión afectiva a solo lo neuro conductual, ¿no?
y me da la sensación de que justo estas posiciones o estas investigaciones filosóficas, estéticas, han estado empujando inclusive también científicas, ¿no? Si pensamos en lo que se ha estado haciendo últimamente y toda la herencia que dejó gente como Jane Goodall, por ejemplo, ¿no? Que, bueno, golpe duro perderla. Y entonces como estas nuevas tendencias a pensar los afectos en esta relación material. O sea, yo, por ejemplo, lo que yo estudio es fronteras, ¿no? Entonces, una dimensión muy importante para mi estudio han sido los afectos en la frontera Tijuana-San Diego. Y algo que a mí me parece bien interesante es cómo, esto sí va a salir un poco del origen que me decías, ¿no? Pero es lo que yo he estado observando, que normalmente en las ciencias sociales y en mucha de la filosofía política los afectos se toman como lo inmaterial. Entonces siempre hay una línea de observación que tiene que ver con cómo las personas reaccionan subjetivamente, cómo reaccionan en términos psicológicos, en términos, ¿no?, de este nivel. Pero para mí, inclusive tratar de hacer esa pregunta en cómo los afectos se expresan materialmente en esa frontera Tijuana-San Diego, en la que solo podemos imaginar lo material como un muro, me pareció súper importante, ¿no? Porque hay esas relaciones materiales que están construyendo las familias, las personas, las personas que vienen saliendo de persecuciones políticas, las personas que vienen saliendo de un escenario de violencia, inclusive las personas que están tratando de negociar lo que significa vivir en Estados Unidos siendo latinas, ¿no? Ahí la materialidad se expresa de una manera distinta. Esa es la manera en la que yo he entrado, ¿no? Te puedo decir que en la cuestión de las ciencias biológicas, en la cuestión y que vienen también desde los 90s, ¿no? Mucha gente, incluso Ann Austo Sterling, ¿no?, trabajaba también esta cuestión de cómo pensar lo material o biológico en una cuestión de ensamblaje, de multirrelación, etcétera. Entonces yo creo que ahí es una dimensión que necesitamos explorar. O sea, como desde la filosofía, por ejemplo, desde los estudios culturales, inclusive desde las ciencias sociales mismas, estas dimensiones de lo que significan los afectos a partir de Spinoza y de estas nuevas autoras que lo están retomando, pueden darle un giro a cómo interpretamos los afectos, porque todo se queda en lo observable, ¿no? Entonces, yo creo que los afectos tienen otra forma de expresarse y de hacer esos ensamblajes y que están justo en este momento abriendo esa puerta, ¿no? No sé, la verdad, si contesté tanto como tú lo buscabas, pero bueno, igual podemos intercambiar algunas ideas ahorita. Muchas gracias. Muchas gracias a todas las ponentes. Han sido presentaciones muy valiosas. Yo tengo dos preguntas para Julia y una para María Guadalupe. Julia, ¿qué tal? No sé si me oigas. Sí, ya me oí. ¿Qué tal? Soy Eduardo Charpenel. Te quería preguntar, bueno, no sé, te conozco de estudios kantianos, justamente, bueno, ya te había oído, creo que alguna vez hablar de Cavendish, pero bueno, oírlo un poco más extendido fue muy, muy interesante. Te quería preguntar, bueno, justo una pregunta, vínculo Kant-Cavendish, o sea, tú de alguna forma decías que era valioso recuperar a Cavendish en la medida en que, bueno, permitía repensar cuestiones de ecología desde una óptica no antropocentrista. En cambio, Kant justamente tiene cierta forma de pensar la ecología, aunque desde una óptica de un antropocentrismo muy, muy particular. ¿Crees que podría darse un diálogo interesante entre esas dos posturas? Bueno, yo te ubico más del lado kantiano, pero no sé si sobre esta temática tienes una visión más cercana a esta autora, pero en fin, ¿crees que podría darse un diálogo interesante entre esas posturas, quizás sobre todo para ver los límites del antropocentrismo en Kant? Eso por un lado, y otra también para ti misma, que bueno, decías que justo era interesante o valioso tratar de recuperar la propuesta monista de esta Cavendish, pero, o sea, no sé si lo decías simplemente por el hecho de que
a partir del mismo se pueden valorar otras formas de racionalidad, o si metafísicamente tú misma como aprecias eso como una propuesta genuinamente valiosa, sostenible hoy en día, o solo era esa apertura que da para ampliar lo que entendemos por racionalidad. No sé si plantear para María Guadalupe ahorita o... bueno, y para María Guadalupe, igualmente muy interesante la presentación. Del título de la misma, de herejes, justamente, y pensándolo un poco como en relación con Spinoza, Spinoza, bueno, sí tuvo como ese título o estigma de hereje, ¿no? Por esa excomunión, o así llamada Jerem en hebreo, ¿no? Que tuvo ahí en la sinagoga. Y ya, yo sé que quizás es una palabra paraguas para ubicar a estas autoras, pero me interesaría saber si alguna sí se aproximó pues más concretamente a ser realmente considerada como hereje desde una forma más institucional, o digamos que sí le implicaba como un sesgo o un estigma de la percepción que podía tener la gente. O sea, si una iglesia sí se pronunció en ese sentido, o si más bien es como una palabra que te sirve para designar a estas autoras disruptivas y, bueno, innovadoras. Gracias. Ok. ¿Contesto primero? Sí, Julia, tú primero. Vale. Bueno, hola Eduardo. Sí. Justo, a ver, como que me interesa muchísimo este vínculo, o bueno, este contraste, porque yo diría que casi que son como los dos extremos opuestos de un espectro de cómo pensamos al ser humano y sus compromisos éticos con la naturaleza, ¿no? Por ejemplo, a mí me parece, como muy subjetivamente, pues, que estrategias como las que ha seguido Korsgaard, ¿no? De tratar de extender el concepto de dignidad a ciertas especies animales o a los animales, pues sigue teniendo los problemas, ¿no? De no considerar ciertas obligaciones éticas que a mí me parecen importantes frente a ecosistemas, por ejemplo, ¿no? Es decir, como que siento yo que desde la filosofía kantiana, nuestra aproximación a la ética ambiental va a seguir siendo como muy individualista, especista y también, como lo decías, antropocéntrica, ¿no? Y claro, a ver, como también señalabas tú, esto tiene que ver con la gran diferencia entre cómo piensan la razón y la racionalidad Cavendish y Kant, ¿no? O sea, mientras que por un lado para Kant la razón es exclusiva de los seres humanos y es el fundamento de la dignidad, particularmente de nuestra especie, para Cavendish la racionalidad es algo común a toda la materia, o la materia es racional, ¿no? En general. Entonces, digamos, eso lo que hace es como darle otro estatuto a la naturaleza en donde el ser humano es solo una parte, en donde no tiene que justificar como, bueno, nosotros desde nuestra superioridad moral deberíamos conceder valor instrumental a la naturaleza o no, ¿no? Entonces, insisto, como que me parece muy interesante, casi no lo he explorado, pero me parece súper interesante hacer esta comparación porque son tan distintos que por lo menos desde el debate de ética ambiental creo que valdría mucho la pena para recuperar como algunas ventajas de lo de Cavendish, que me lleva a tu segunda pregunta. A mí me parece importante rescatar el monismo porque, a ver, sé que incluso hasta el día de hoy hablar de panpsiquismo es como de cuidado, ¿no? O sea, como de, Julia, pero ¿cómo que las piedras piensan y la mesa y las cosas? O sea, yo sé que es una postura filosófica difícil de roer y de aceptar, contraintuitiva, pero también me parece que en ese sentido puede ser prometedora, como decías, para pensar otras formas de racionalidad. Es decir, no acabo de estar segura de si es una postura metafísica que suscribo como al 100%, pero sí me parece que es como una vía filosófica justo para tomar distancia de aquellas posturas que por una tradición occidental filosófica hemos asumido como las de default, ¿no? Es decir, que, insisto, como simplemente el cuestionar que no haya tal cosa como una materia inerte, me parece que una postura panpsiquista y monista como la de Cavendish nos ayuda como a simbrar esos presupuestos que traemos filosóficamente
y que en ese sentido serían interesantes de explorar, ¿no? Pero bueno, eso es lo que podría decir ahora, pero muchas gracias igual. Gracias. Bueno, ahora yo. Gracias por la pregunta. Sí, de hecho, Ana María, por ejemplo, para ella, una persona hereje no tendría nada que ver con lo que se cree que es un hereje, ¿no? Es decir, tú faltas alguna de la norma o de la regla, de la ortodoxia, de la religión o de la iglesia, pues, donde asumes, ¿no? Y digamos, cuando faltas a esa ortodoxia, pues serías dentro de tu iglesia, digamos, nombrado de forma peyorativa hereje. Pero para Ana María hereje no es eso. Ella no es una hereje ante sí misma, pero es una hereje, digamos, ante la República de las Letras, y sería un hereje ante el mundo calvinista, y sería un hereje, bueno, pues ya ella de por sí era calvinista, para la Iglesia Católica, ¿verdad? Sería, nunca se bautizó, así que bueno, hereje no podría ser porque no se bautizó, pero sí rompió con el calvinismo y entonces se va al mundo de pietista, lavadista, a la corriente que después va a desarrollar y en la que va a crecer Kant, por ejemplo, ¿no? Sin Ana María y sin todos esos pietistas, pues no existiría, ¿no? Por ejemplo. Entonces, ¿qué es hereje? Dice ella, hereje es la verdadera herejía, no es la doctrina incorrecta, sino la falta de coherencia ética, es decir, un ser miembro de la iglesia establecida que profesa piedad mientras vive en la corrupción, la riqueza y el poder mundano. Entonces, si tú aplicas eso, para ella no es un hereje, ni Spinoza sería un hereje, ni todos los que renuncian a ese poder mundano, y a todos los que están dentro del comercio, del mercado de la iglesia y que son corruptos, pues, que faltan a esta coherencia ética, esos son los herejes. Eso es algo que se tiene que revertir y que, por ejemplo, también estoy cambiando. Pero yo lo puse pues para llamar gente, ¿verdad? Aquí también hay que vender en la filosofía. Hay que tener estrategias para empezar a abrir estos debates y cuestionarnos, por ejemplo, sobre la propia categoría de hereje. De hecho, para ella, Spinoza no es un hereje, Spinoza es una persona coherente, abandona todo, abandona la herencia. Lo que sí es que yo he visto en Spinoza, y no lo tiene Ana María porque ella cultiva el sentido de piedad, pues es lo vengativo, ¿verdad? Pues se entiende porque creció en un mundo judío y lo enseñaron a vengar, ¿verdad? O sea, crecer allí te enseñan, él mismo lo dice, a vengarte, ¿verdad? Y él luchaba contra eso y creo que esa es la parte más admirable de Spinoza, que luche contra esa tradición que dice que tiene que vengar, ¿no? Además, a mí, hasta donde yo sé, la expulsión de la sinagoga de Spinoza, pues se paseaba muy contento, ¿no? Por allí no creo yo que le haya afectado en absolutamente nada. Yo cuando pienso en Spinoza, pienso, así como pienso en Ana María, la pienso entre el bosque, andando, caminando, cultivando, observando animales. ¿Saben? Fíjense qué cosa tan común. Bueno, Spinoza ponía a pelear arañas, y le gustaba ver cómo se peleaban las arañas, ¿no? Lo que sabemos, y Ana María se las comía. Entonces a ella es muy maltratada y tachada porque imagínense, yo pienso que pues ahí era también, perdón que diga esta expresión cabrona, porque pues el simbolismo que tenía, ¿verdad? Yo, o sea, me como las arañas, o sea, aguas conmigo, o sea, porque yo hasta me como las arañas. Yo pienso que como estaban en el bosque, comían caracoles, comían cosas así, porque van a renunciar muchas veces a las cuestiones de la carne, sin ser estas cuestiones de, como ahora, ¿no? De que renuncias a la carne por esto, no. Para ellas todos son criaturas. De hecho, Julia, yo leí las cartas de Sofía de Hannover y Leibniz, y también hay un vitalismo en los microorganismos que están observando a través del microscopio, y incluso llegan a decir que tienen sus comportamientos, sus pequeñas vidas, y luego abonando a Cavendish. Por ejemplo, he visto documentales en cómo funciona el virus de la rabia, ¿no?
el virus de la rabia se posesiona del, digámoslo así, del cerebro, del entendimiento de la persona, donde se implanta, donde llega, y lo somete a esa ira, ¿verdad? A esa rabia, a eso. Entonces son microorganismos inteligentes y poderosos que están ahí, pero como no les damos ese grado, ¿verdad? De que, pues sí, como dijo Cavendish, no sé cómo decirlo, sin que también me tachen de loca, pero es también, o sea, son microvidas, pues, son otras formas de entender y no tendrían por qué ser como los humanos, tendrán su epistemología, pues, tendrán todo, no lo sé, ha cambiado el tiempo, pero ellos no tenían separada esa visión que tenemos nosotros de la naturaleza y de los animales. Y pues yo todavía lo observo mucho en Leibniz, porque Leibniz es muchos Leibniz también, ¿no? Igual que Spinoza, muchos Spinozas. Y Descartes también, porque luego le achacamos todo al pobre de Descartes, pero yo lo veo sufrir con Elizabeth, lo veo sufrir mucho, y hay cosas que no puede responder y se ha creado una fama, y entonces hoy es, digamos, materialista, pero mañana es racionalista, y después esta separación de mente-cuerpo le falla, sí, no está, o sea, no es Descartes, digamos, no es ese monstruo que se nos ha dicho cuando, digamos, queremos acusarlos de estas separaciones de mente-cuerpo, cultura-naturaleza y todo esto. En realidad yo pienso que tampoco es, que él es muchas cosas, ¿no? Y que no hay ese sujeto que va cambiando, son sujetos nómadas, como decía Braidotti. Yo más bien los veo así, y a ellas también. Pero bueno, yo termino. Ay, ya no sabía. Yo también tengo preguntas, ¿quieres tú primero? Sí, bueno, comentar algo nada más. Tengo que hablar por aquí. Muy bien, pues agradecerles a todas, en verdad, muy interesantes las ponencias. A Itzel me parece igual un acierto, ¿no? Esto de cómo se toma la inmanencia y el cuerpo agente, el cuerpo activo, no pensarlo como algo pasivo, que eso sería como el gran contraste con Descartes y con una larga tradición que lo estaría siempre pensando como algo quieto, ¿no? Algo estático, y eso me parece un gran acierto también, de no pensar que ya está predeterminado con una serie de, no sé, propiedades, atributos, cosas, nombres, ¿no? Géneros, figuras, etcétera. Eso me parece muy bueno, y pues bueno, me llevo ahí muchos nombres y todo, cosas que leer. Y no, muchas gracias. Igual para Guadalupe, igual muy interesante. Nada fácil, en verdad, ¿no? El trabajo de reconstruir una red intelectual y todo un contexto, y sí, muy, muy interesante. Y también me llevo nombres para buscar por ahí. Y sí, lo que es también muy interesante, el momento tan especial que tienen los Países Bajos del Norte en ese momento, ¿no? Que es el surgimiento del capitalismo como tal, ¿no? De la venta de bonos y de pues de valores, ¿no? Para emprender, ¿no? Todas estas búsquedas de las rutas comerciales y así. ¿Cómo ese mismo contexto socioeconómico permite y fomenta cosas que luego ya para el siglo XVIII ya desaparecen ahí, ¿no? Entonces es un momento muy particular el XVII, y estar construyendo esa red está muy interesante. Y considerar, pues eso, ¿no? Esas condiciones tan particulares, ¿no? Entonces está muy bien. Y bueno, y a Julia igual también, pues muy, muy interesante también que nos traigas para acá esto, y pues te lo agradezco mucho, mucho, Julia, te mando ahí muchísimos saludos desde acá. Muchas gracias. No. Bueno, yo tengo preguntas, siempre. Pero bueno, me parece que podrían contestarla cualquiera de las tres, o las tres si quieren. Una pregunta es, ¿cómo entendemos lo ficcional en el relato de la historia de la filosofía? O sea, como por ejemplo con esta novela, ¿cómo se transporta la novela a algo que funciona para la historia de la filosofía, como un relato que funciona para la historia de la filosofía, y si se puede apuntar a una metahistoria de la filosofía para revisitar a los autores? Es decir,
la propuesta es, vamos a como a quitarnos a lo mejor de encima el canon y vamos a volver a visitar, vamos a volver a releer, vamos a volver a construir a lo mejor nuevos conceptos o nuevas formas de ver a los autores como lo que decías ahorita de Descartes, ¿no? O sea, no lo veamos como el monstruo que nos construyeron, sino vamos a sentarnos, así como decía Julia, ¿no? Como a inventarnos el interlocutor dialógico para poder hacer esta filosofía. Y si es que tiene, o sea, si lo que estamos haciendo al momento de revisitar a los autores es justo apuntar a una metahistoria de la filosofía más allá de una historia que ya está dicha. Primero yo, Julia, o tú Julia, los tres. Pues yo puedo, o sea, si quieren. Adelante. Como muy brevemente, yo diría que, o sea, la pregunta por la ficción me parece súper importante. Hay un libro, pero soy mala con los títulos, pero creo que es Women Writing Fiction, o sea, en donde justo habla de la importancia de la ficción para las mujeres en la historia de la filosofía, porque era un género, digamos, que les permitía adoptar sus posturas filosóficas, arriesgar un poco más, ¿no? Pero al mismo tiempo protegerse, ¿no? Porque de alguna forma si venía la censura o si venía cualquier cosa era de no, bueno, es ficción, ¿no? Es decir, como que hay, claro, y además también por lo que presentaba Andrea, como esta cuestión de la imaginación que está mucho más vinculada al mundo sensible, a los sentidos, a lo femenino, como una reivindicación de la ficción desde la filosofía. También se ha hecho como mucho trabajo de eso, no solo para Cavendish, aunque sí recuperan mucho justo, ¿no? Que Cavendish le haya dado la importancia y la misma importancia a la ficción que a los tratados filosóficos típicos o clásicos. Y yo diría que más que abandonar el canon justo, ¿no? O sea, por ejemplo, leyendo el intercambio entre Descartes e Isabel de Bohemia, y sobre todo como la autoridad que tiene, la autoridad epistémica, pero también política que tiene Isabel sobre Descartes, lo lleva a admitir que sí, no puede explicar desde su dualismo movimientos voluntarios. Es decir, creo que añade otra dimensión al canon el recuperar estas figuras que habían sido relegadas, y por lo menos a mí particularmente me ayudó también a identificar que, bueno, lo del canon filosófico es una construcción de la historia de la filosofía propia de la Ilustración, y que en ese sentido pues no está escrito sobre piedra, ¿no? Sino como responde a intereses históricos muy específicos, qué autores están incluidos en el canon, qué obras, desde dónde, y que me parece un buen ejercicio hasta de autocrítica o de autorreflexión el ver a quienes incluimos, ¿no? el día de hoy, por ejemplo. Y gracias. Gracias, Julia. Ay, yo, ¿cómo decirlo? A ver qué te parece mi respuesta. Yo lo que me pregunto es en qué parte de la filosofía no hay ficción. Al revés. Es decir, yo pienso en Platón. Es más, yo pienso en Pitágoras. Que también había una matemática y... No, pero ¿qué escribió algo? ¿Tú lo has leído? Las pitagóricas, Ficción, ya se lo pudieron haber inventado. Ah, sí, Teano de Crotona, he leído sus cartas, eso sí. La he leído a ella. Y le enseña a otras amigas a no sufrir. Porque sufre porque el marido quiere más a la esclava o quiere más a otra mujer, a la hetera, se gasta mucho dinero. Y le dice, no sufras, amiga mía, tú tienes más, tienes propiedades, administras, déjalo. Algo así, ¿no? Este tipo de consejos. A ella sí la he leído. A Pitágoras nunca lo he leído directo. Entonces, que si es estelar, que si es como Astro Boy, que si... Todo esto está a lo largo y ancho de la historia, se mezcla entre la filosofía, entre la historia, entre el relato, entre todo. Entonces yo pienso que la pregunta sería si tú has visto separación alguna cuando hacen la historia de la filosofía sobre la ficción y qué es aquello, o no entiendo, la ficción y lo otro, ¿qué sería? Lo real. Lo real, fíjense que es la realidad, ya salió Hegel acá. Entonces, no, pues es desde donde te paras y desde donde miras, porque es este pensamiento situado, ¿no? Que estamos diciendo. Yo recuerdo otro ejemplo, Donna Haraway, cuando el patriarcado del osito Teddy, ¿no? Pues yo me lancé también al Museo de Nueva York a ver las vitrinas, ¿verdad? Quería ver como ella.
O You de Chicago, la cena que hace la dinner party, donde inviten a esa cena a todas las pensadoras y están ahí. Para mí eso es filosofía. A lo mejor para otra persona eso es ficción, ¿verdad? Porque vas viendo las vitrinas, vas viendo a todos estos personajes, vas viendo cómo se construye, y entonces yo digo, la historia que nos dijeron que era, es ficción. La historia de la filosofía es ficción, tiene que ver con el imaginario de esos sujetos, de esas sujetas que escribieron la historia en ese tiempo, en ese lugar y en ese espacio, desde sus preguntas y sus necesidades y sus modas académicas, o no. Eso es lo que yo pienso. Así que cuando me dicen si estoy de acuerdo con el canon o no, digo, pues estoy con el canon y contra el canon, ¿qué le voy a hacer? O sea, en realidad no sé ni siquiera si estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo. Lo que yo sí quiero hacer es repensar desde mi presente con estas cosas, y hace muchos años vi una serie que se llama Cosmos, de Neil deGrasse, y que dice, imagine usted que viene una nave de exploración, ¿verdad? Acá, y vienen a explorarnos, ¿qué verían? Pues haz de cuenta que yo me imagino ahora que soy la que va en la nave y que voy al siglo XVII con lo que yo sé ahora, con lo que pienso, con lo que siento, que son fragmentos de eso que dicen que es la realidad, y que es como yo la vivo, y que así lo estoy viendo. Entonces, no sé, pues sé que rompe con todo, pero así soy yo. La pregunta sería esa, ¿qué es la realidad y qué es la historia y qué no es la ficción, no? ¿Dónde no hay ficción? Nos inventamos historias. Aquí quedó conmigo. Ah, no, está bien, mira, acá hay otro. Sí, la ficción, o sea, como el papel de la ficción, Roxana Rodríguez trae una propuesta muy interesante de pensar la filosofía ficcional. Entonces, bueno, o sea, como ejercicio, creo que en algún sentido, pues, sobre todo si nos interesa la filosofía feminista, dice Rosy Obredotti también, Donna Haraway, no estamos haciendo un poco ciencia ficción, porque es justo desdoblar, ¿no? O retorcer, o no sé, darle todos estos giros, vueltas, de construcción que ya está muy manoseado, pero igual, o sea, la cosa es como volver a replantear estos elementos, sabiendo que ese es el canon, pero al mismo tiempo sabiendo que es desde este punto desde donde lo queremos ver hacia atrás, ¿no? Y que todos le han metido mano en el pasado. Sí, o sea, bueno, aquí lo importante es saber por qué se le metió mano, de qué manera se le metió mano, ¿no? O sea, y no necesariamente como un estudio, digamos, criminalístico, sino vamos a ver cuáles han sido como esos pliegues que se han dado, ¿no? O sea, un poco la historia en sentido arqueológico, como diría Foucault, ¿no? O como hicieron en su momento la misma, se me olvidó la historiadora muy famosa, también feminista, ¿no? Que también hablaba como justo de este tipo de ejercicios históricos como desdoblándolos, ¿no? O sea, porque al mismo tiempo hablar de una metahistoria, ¿qué sería? O sea, ¿vamos a hacer una historia que sí sea como fueron las cosas? ¿O una historia como no? Eso es como, me suena todavía mucho más extraño, ¿no? O sea, la cosa sería como justamente desde aquí hacia atrás, ¿qué tipo de historia nos vamos a contar y cómo la vamos a hacer activarse en el presente? Eso sería yo, pero bueno, o sea, yo también no trabajo tanto historia. Salvo que la haga Dios y diga así es la historia. Bueno, pero si estamos hablando de la inmanencia, entonces es aquí, la historia es aquí, ¿no? Muchísimas gracias. Bueno, perdón y agradezco que se hayan quedado hasta ahorita. Nos extendimos un poquito más de lo que estaba previsto, también por las cuestiones técnicas que al principio tuvimos, pero les agradecemos muchísimo tanto las participaciones de las personas como a ustedes como Julia. Gracias, Julia. Y pues creo que es un pequeño receso y después inician las mesas de la tarde. Les agradecemos a todos. Muchas gracias.